¿Y si te dijera que una película de terror está conectada con uno de los experimentos más oscuros de la CIA? En los años 50, el gobierno de Estados Unidos lanzó un programa ultra secreto llamado MKUltra. Suena cómic, pero era 100% real. Drogas, hipnosis, tortura psicológica y control mental, como si quisieran convertir a la gente en robots. Ahora, décadas después, aparece una película, Project MK Hex, un título que no intenta disimular absolutamente nada. Hex significa bruja en alemán. MKUltra, brujas, nazis, ¿ya sientes el escalofrío? Pero aquí va lo raro. La película no solo se inspira en el MKUltra, parece documentar parte de sus secretos. Algunas escenas son casi calcadas de archivos desclasificados. ¿Coincidencia? ¿Marketing? ¿O alguien nos está advirtiendo de algo? Y lo mejor, o peor, es que no estás solo en sentirte incómodo. Hay foros enteros de internet convencidos de que Project MK Hex fue financiada por una organización pantalla. Y no es Netflix. Otros dicen que la película se proyectó accidentalmente en un festival de cine underground antes de desaparecer por completo durante meses. ¿Un error o un mensaje? Porque sí, hay quienes juran que ver la película completa les provocó insomnio, alucinaciones y un par de visitas extrañas del tío Sam. Así que prepárate, vamos a destapar la cloaca entre la CIA, Hollywood y cómo lo real se vuelve más aterrador que cualquier ficción. Pero tranquilo, si enloquecemos con algo, mínimo que sea divertido, ¿no? MKUltra no fue un mito urbano, fue un proyecto real de la CIA, aprobado oficialmente en 1953. La idea era proteger a Estados Unidos en plena Guerra Fría, encontrando formas de controlar la mente humana. ¿Cómo? Con LSD, electrochoques, aislamiento sensorial, privación del sueño y métodos que harían sudar hasta al mismo Freddy Krueger. El objetivo era crear lo que llamaban un Manchurian Candidate, o sea, un agente que obedece sin chistar. Literalmente querían convertir gente en robots humanos. Y no es una teoría loca de WhatsApp. Hay documentos reales que cuentan cómo ciudadanos eran drogados sin saberlo. Algunos estaban internados, otros solo pasaban por ahí. O sea, ibas por un chequeo y salías viendo a tu perro hablar francés. Uno de los casos más turbios fue el de Frank Olson, un científico que, tras ser drogado con LSD sin permiso, cayó, o lo ayudaron a caer, por la ventana de un hotel. La versión oficial fue suicidio. La familia gritaba, lo empujaron, y la CIA, muda. El proyecto se metió en hospitales, universidades, cárceles. Si tenías bata blanca y cara seria, podías hacerle la lobotomía a cualquiera. Y no solo fue en Estados Unidos. En Canadá también jugaban a Frankenstein. Un psiquiatra llamado Donald Evan Cameron hacía experimentos brutales con pacientes que solo querían dejar de sentirse tristes. Les borraban la memoria, los dejaban en cuartos oscuros semanas enteras, les ponían audios repetidos a todo volumen. Como un dato loco, se sabe de que algunos informes hablaban de usar palabras clave para activar comportamientos, tipo arroz con pollo, y alguien se pone violento. Esto suena a una peli de terror con bajo presupuesto, como si fuera hecha en la TAM. Pero la verdad es que hubo un gran presupuesto, con víctimas reales y con efectos secundarios que aún no entendemos bien. Y lo mejor, en 1973, justo cuando el Congreso iba a investigar, la CIA se adelantó y destruyó miles de documentos. Hoy, muchos creen que el MKUltra no terminó, solo le cambiaron de nombre. Ahora los experimentos vienen con Wi-Fi, filtros de Instagram y notificaciones push. ¿Para qué dar LSD cuando el algoritmo ya sabe lo que vas a pensar antes que tú? Entonces, si ya viste que la historia real da más miedo que muchas películas, imagina una que no invente nada, sino que usa eso tal cual. Eso es Project MK Hex. Es una de esas películas que te dejan con cara de espera. ¿Esto fue ficción, documental o ritual satánico con presupuesto? Desde el primer minuto, la cinta lanza señales que, si conoces aunque sea lo mínimo sobre el MKUltra, te hacen levantar una ceja. La película sigue a un grupo de científicos que trabajan en un centro experimental donde se hacen pruebas con sujetos aparentemente voluntarios. Lo típico, encierros, alucinaciones, grabaciones de audio susurrantes en alemán, casi lo mismo que vivir solo, con wifi inestable y un vecino que pone reggaetón a todo volumen a las 3 de la mañana. Pero aquí es donde todo se pone turbio de verdad. Las escenas.
hay fragmentos de la película que están demasiado bien documentadas, como si alguien hubiera tenido acceso a las grabaciones reales de los experimentos. No es solo inspirado en hechos reales, es más como basado en las cosas que el gobierno desea que nunca supieras. Una secuencia muestra a un personaje repitiendo frases en varios idiomas tras horas de exposición a sonidos monótonos. Literalmente parece una dramatización exacta de experimentos reales de la CIA. En otra, usan máscaras con electrodos para inducir visiones, muy similares a las máscaras sensoriales de privación utilizadas en MKUltra. Y lo que da más miedo no es lo que ves, sino cómo lo ves. La edición de la película es agresiva, desorientadora, incómoda. Los silencios prolongados, las miradas a cámara, los cortes abruptos, todo parece diseñado para que te sientas dentro del laboratorio, como si en cualquier momento tú fueras el experimento. O ya lo fueras, y apenas te estás enterando. Muchos usuarios dicen haber sentido cosas raras después de ver la película. Insomnio, ansiedad, mal humor sin razón. Otros aseguran haber recibido mensajes extraños en redes sociales, correos sin remitente, notificaciones fantasmas. Uno incluso afirmó que su cámara web se encendió sola al día siguiente, aunque puede que haya sido su gato pisando el teclado, ¿o no? Lo que suma al misterio es que la película no tiene una distribuidora conocida. El director no da entrevistas, el estudio que la financió no aparece en ningún registro comercial, y para hacerlo más raro, se estrenó en un festival independiente en algún rincón de Europa del Este, y luego desapareció. Algunas teorías apuntan a que la película no es de entretenimiento, sino una prueba, un test real para medir nuestras reacciones ante estímulos diseñados para desestabilizar, como si alguien dijera: vamos a ver cuánto aguanta la mente promedio antes de colapsar viendo estas escenas, cosa que uno pensaría exagerada hasta que lo ves y dices: esto no es solo cine. Y claro, ahí está el punto. Project MK Hex no te asusta con monstruos ni fantasmas, te asusta porque sientes que lo que ves es verdad, porque mezcla tanto lo real con lo ficticio que ya no sabes dónde termina uno y empieza el otro. Y si después de verla sientes que tu Alexa te escucha más de la cuenta, no es que estés loco, es que capaz nunca estuviste solo. En Project MK Hex hay detalles visuales que parecen sacados directamente de documentos de la CIA. Por ejemplo, en una escena aparecen símbolos geométricos proyectados en una pared, muy similar a los usados en técnicas de desprogramación mental. Otro detalle raro, el idioma alemán. No solo en los susurros, hay fragmentos enteros donde se usa una jerga que coincide con términos reales usados en experimentos psicológicos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Coincidencia? ¿O un homenaje medio turbio? Y si has visto películas de guerra, sabes que cuando empiezan a hablar en alemán bajito, algo feo está por suceder. Y ojo al diseño de los uniformes. Algunos personajes usan batas con parches que tienen un logo parecido a un antiguo escudo de una unidad de inteligencia extinta. Incluso los pasillos parecen demasiado parecidos a clínicas psiquiátricas abandonadas reales. Ahora, hablemos de los sonidos. Hay frecuencias agudas que se repiten a lo largo del film, que se parecen muchísimo a ciertos experimentos auditivos de baja frecuencia, usados para inducir ansiedad o paranoia. No es que lo digamos nosotros, lo dicen los foros. Y tú sabes que si algo se dice en un foro a las 2 de la mañana, tiene un 50% de ser mentira y un 50% de ser la verdad más oscura. Incluso el número de habitación donde ocurre uno de los experimentos principales, el 237, sí, igualito al del Resplandor, un guiño clásico o una advertencia, porque Stanley Kubrick también estaba medio obsesionado con los secretos del gobierno, ¿te acuerdas? Y ya sabemos cómo terminó, haciendo Eyes Wide Shut y después cerrando los ojos para siempre. Otro elemento que pocos notan es la iluminación. Luces estroboscópicas con patrones rítmicos que imitan frecuencias cerebrales. No es casual, hay estudios que muestran cómo ciertos parpadeos de luz pueden alterar estados mentales, o sea, te están hipnotizando y tú ni cuenta. Así que no es solo una peli de terror, es un collage de pistas, de guiños, de cosas que te hacen sentir observado, como cuando dices necesito un nuevo microondas y te aparecen 7 anuncios sin haber buscado nada. Exacto, ese nivel de incómoda coincidencia. Y si todo fue intencional, entonces Project MK Hex no es una película, es un rompecabezas diseñado solo para valientes.
Si llegaste hasta aquí sin cerrar el video ni tapar la cámara con cinta adhesiva, ¡felicidades! Eres más valiente que la mayoría. Y probablemente ya tienes una pestaña abierta para buscar si Project MK Hex está en alguna web ilegal. No te juzgo. Lo cierto es que Project MK Hex no es solo una película rara con estética oscura, es una ventana a lo que puede pasar cuando el poder, el secreto y la ciencia se mezclan sin supervisión, porque el MK Ultra no es un invento de locos conspiranoicos, fue real, documentado, pagado con impuestos y probablemente nunca terminó. El cine, cuando se mete con estos temas, tiene dos caminos: exagerar o revelar con estilo. Y esta película parece hacer lo segundo. No grita el mensaje, lo susurra. Como si alguien quisiera que te des cuenta, pero no demasiado rápido. Te lanza las pistas como si fueran migas de pan, pero en un bosque lleno de lobos. Entonces, Project MK Hex ¿es una advertencia? ¿Una provocación? ¿Un experimento dentro de otro experimento? ¿Quién sabe? Pero lo que está claro es que logró algo muy raro hoy en día: hacerte pensar y sentir cosas incómodas, pero necesarias. Espero que hayas digerido esta historia con un poco de humor, pero recuerda que detrás de cada broma hay un hecho, y detrás de cada hecho una verdad aún más incompleta. Eso es lo que más asusta, que la realidad no necesita monstruos ni payasos diabólicos, solo necesita una oficina con presupuesto y cero escrúpulos. Así que a la próxima que veas una película como esta, pregúntate, ¿quién la hizo y para qué? Y si después de verla sueñas con números, voces o pasillos blancos, tranquilo, solo es una coincidencia, tal vez. Suscríbete si quieres más contenido raro como este, deja tu like y cuéntame en los comentarios si realmente crees que el MK Ultra terminó o solo cambió de nombre.